¿Qué pasa con el antivirus que hay otro hombre fallecido en Gualeguaychú? Sí, hay una víctima más, ya se suman 12 como consecuencia de esta enfermedad que transmite el ratón colilargo. Hay 2 personas aquí en la provincia de Buenos Aires, una de San Pedro, la otra es de Lanús, que están siendo observadas. Hay muchas personas que empiezan a hacer consultas porque aparentemente como los síntomas también son variables según el paciente, pueden haber estado en contacto con alguien que se haya contagiado. Y la pregunta es siempre, ¿existe el contacto entre humanos? ¿Es solamente el contacto de la transmisión de la enfermedad animal que aloja el ratón, claro, y entonces de esa manera contagia al ser humano? ¿Es exactamente una cepa de antivirus? ¿Hay una sola? ¿Hay varias? ¿Qué es lo que está pasando? ¿La situación es para preocuparse? ¿Hay un brote? Todo esto, si te parece, se lo podemos preguntar a Eduardo López, que es médico infectólogo y que ya está en el móvil con nosotros. ¿Cómo le va, Eduardo? Gracias por atendernos. Buen día. Buen día, ¿cómo le va a usted? ¿Qué dice? Muy bien, está Zaira Nara conmigo, la conductora de Morphy, y Melina Fleiderman, lo estamos saludando. ¿Estamos ante una situación preocupante? ¿Son más casos que años anteriores? Bueno, por ahora tenemos dos situaciones. Estamos en Epuyén, obviamente, frente a un brote. Esto es un aumento del número de casos en base a una expectativa que venía de años anteriores. O sea, Epuyén vive un brote, Epuyén y zonas aledañas. El resto de los casos que están apareciendo está dentro de la normalidad, de la lamentable normalidad que tenemos los casos de antivirus todos los años, para completar anualmente un número entre 90 y 100, 115 casos. Por ejemplo, el año pasado fueron 85, el anteaño fueron 115, etcétera, etcétera. De ese punto de vista, el número de casos no ha aumentado, salvo la zona de Epuyén. ¿Por qué? Porque en una población pequeña ese número de tasas hace lo que los médicos llamamos la tasa de ataque sea mucho más alta que en otras ciudades y en otras provincias del país. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, los casos que hay son los lógicos, que aparecen habitualmente fin de diciembre a marzo. Así que en ese aspecto yo creo que el número de casos por ahora, en función de lo que hay, salvo la situación particular de Epuyén, está dentro de lo esperado. Y yo pienso y estoy casi seguro que no va a haber una epidemia de antivirus en todo el país. Va a haber casos aislados, esporádicos, que van a ir apareciendo a través del tiempo como todos los años, ¿no? Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días. Recién Meli, antes de presentarte, decía si es posible que se contagie el antivirus entre personas, o sea, si yo tengo esta enfermedad y se lo contagio a otra persona, o solamente pueden contagiarlas los ratones. Y entre sí, ¿los ratones se pueden también ir contagiando? ¿Esto puede hacer que cada vez sea más masivo? Muy buena pregunta. En primer lugar, buen día, ¿no? Buenos días. En general, el virus Andes, el antivirus Andes, que fue en el año 1996 descubierto, ya se demostró que en el año 1996 podía producir transmisión de persona a persona. Hay más, hay como ya alrededor de 7 publicaciones hechas por Argentina, en el cual demuestra que el antivirus variedad Andes, que es el que predomina en el sur del país, podía perfectamente producir transmisión de persona a persona. ¿Está bien? Lo que pasa que no se da con la frecuencia que aparentemente está ocurriendo ahora en Epuyén. Hay otros antivirus con otra variedad, o otro antivirus Andes, variedad lechiguanas, o variedad orán, depende de la zona donde aparecen, que la transmisión es la transmisión clásica, que son los ratones, estos ratones colilargos, que hay 2, el longicaudatus, que es el clásico, y hay otro que se llama flavescens, diríamos, hay otro que se llama chacoensis, que predomina en el norte argentino. O sea, todos son ratones que tienen una colita más bien larga, ¿está bien? Sí. Entonces, esos ratones, cuando deyeccionan materia fecal o cuando orinan o por la saliva, eliminan el virus. El ratón no se enferma del virus, sino que lo porta y lo elimina. Esos virus quedan durante largo tiempo en condiciones adecuadas de humedad y de temperatura, quedan en lugares cerrados habitualmente, o en pastizales o en áreas boscosas o áreas silvestres que la luz solar no penetra bien.
¿Cuánto tiempo, Entonces, cuando perdón, la gente penetra te hago dentro de... un punto, perdón, Eduardo. Sí. ¿Cuánto tiempo este ¿Cómo virus no? puede estar vivo, digamos? ¿Cuánto tiempo ¿Dentro sigue... del ratón No, o fuera del fuera? ratón. Una vez que el ratón defecó, por ejemplo, en un galpón, y en ese galpón no se ingresa por 3, 4 días. Luego de esos 4 días, ¿sigue estando el virus? Sí, si las condiciones de oscuridad, humedad son adecuadas, el virus permanece semanas viable, no sé si está claro, y puede enfermar. Claro. Por eso son galpones o barracas, diríamos, o inclusive casas de veraneo de fin de semana, Claro. que quedan totalmente cerradas y cuando lo abren uno tiene la tendencia a empezar a movilizar y cayó polvo y en ese polvo puede estar el virus por las deyecciones u orina o uno barrer. Al barrer levanta polvo y uno penetra el virus por vía respiratoria, que es el mecanismo de contagio. Eduardo, Entonces, ¿cuál es el gran reservorio sigue siendo el ratón. ¿Y cuál es el periodo ventana de contagio entre las personas? Habitualmente está entre 7 y 30 días y algunos autores hablan hasta 42 días. Porque Y escuché esto es un también tema casos interesante incluso, porque sí, perdón, supongamos... escuché casos incluso de hasta 90 Sí. días de posibilidad de periodo de ventana de contagio. ¿Y las personas cómo se contagian? Todo eso. Muchas dudas. Macanudo. Disculpe. Vamos a empezar al revés. A ver. Las personas se contagian por vía respiratoria, ya sea inhalando el virus, porque aerolizó las partículas virales al barrer o al mover leña o al mover herramientas que estaban contaminadas, que es el mecanismo clásico, o en el caso del virus Andes, es a través de contactos estrechos de persona a persona. Un contacto accidental, por ejemplo, hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Y me voy, es muy raro que contagie, ¿está bien? Sí. Tiene que ser contacto estrecho, generalmente intrafamiliar, que comparten una casa o lugares de trabajo. O sea, puede ser El por periodo de contacto incubación estrecho, por clásico es de respiración. 7 Yo, por ejemplo, estoy cerca de un familiar por respiración o por saliva. O sea, si hay un familiar que Tomar está con del este mismo virus, vaso. claro, ¿cómo hay que cuidarse si ya, por ejemplo, no está Tomar más del mismo internado? vaso es poco frecuente. No, yo diría que en general tomar del mismo vaso es poco frecuente. En general es cuando uno habla con personas que tienen cotidianidad y tiene tiempo en esa cotidianidad, ¿está bien? Sí. Ahora, el periodo de incubación clásico es de 7 a 30 días, autores que hablan de 42. Puede haber casos de 90, yo lo ignoro, pero deben ser casos súper excepcionales, ¿no? Ahora, ¿qué otra manera de contagiar? Los utensilios no contagian, pero sí puede contagiar si usted no se lava bien las manos y tocó elementos que estaban contaminados, ¿está bien? Si usted movió leña o recogió herramientas o estuvo tocando elementos donde había polvo y hubo ahí deyecciones de o orina de los ratones, se puede contagiar. Por eso una clave es mantener los ratones fuera del área peridomiciliaria. Y del área, digamos, por ejemplo, el área semirurales, la clave es tener los ratones alejados de toda esa zona donde están los galpones, donde hay barraca o incluso están las casas, ¿no? En general estos ratones, el hábitat natural son los pastizales alrededor de las casas. Pero si hay condiciones adecuadas, pueden ser esos galpones que están cerrados, ¿no? ¿Y cómo se puede, y esta es la última pregunta, Eduardo, que sabemos que tenés que reincorporarte, estás con muchísimo trabajo y nosotros con muchas dudas, pero la última, si sabemos que un lugar puede estar expuesto al antivirus, pero tengo que ingresar porque es mi casa, porque es mi lugar de trabajo, ¿cómo me puedo prevenir? ¿Cómo me puedo cuidar o cómo también desinfectar el área? Bueno, en primer lugar, la clave es tener los pastizales lo más bajo posible, diríamos, para que ese ratón no llegue al área peridomiciliaria. Segundo lugar, no hacer campamento en áreas boscosas, diríamos, y cerca de por ahí de lugares donde hay altos pastizales, porque ahí justamente es donde el ratón tiene su hábitat. En tercero es usar competidores naturales del área, como gatos, por ejemplo. Eso es un buen ejemplo. El competidor biológico del... ¿El gato se puede contagiar de antivirus? Los ratones son las aves... No, ni el gato ni el perro, ¿está bien? Pero sí hay aves rapaces como los aguiluchos
y como algunas lechuzas, Sí. que son competidores naturales de estos roedores. Sí. Ahora, la clave es, diríamos, básicamente controlar esos lugares. Por ejemplo, si uno tiene que abrir un galpón, abra el galpón, no penetre, espere que la luz solar actúe. Ajá. Y si usted tiene necesidad de sacar el polvo, eche agua, Y 10 barbijo. partes de agua y una parte de lavandina, y usar barbijo y esperar media hora a que usted pueda bajar el polvo y recién ahí penetrar. ¿Está bien? Sí. Digamos, el virus no penetra por los zapatos, obviamente, pero sí puede penetrar, puede ser las manos un vehículo al llevarse después uno a la nariz o a la cara, Bien. las manos contaminadas. El uso de guantes Sí. y el uso de barbijo y esperar media hora, una hora para airear bien esos ambientes es adecuado. El Perfecto. caso de Puyén es un poco diferente, por eso aislar los sospechosos, y termino, y hacer áreas de cuarentena no es una medida inoportuna, porque la transmisión es persona a persona. Claro. Entonces, si uno es sospechoso hasta que descarta la enfermedad, tiene que tenerlo aislado al paciente, ¿no? Claro. Bien. Bueno, Eduardo, te agradecemos muchísimo toda esta información. Ojalá que no sigan aumentando los casos y que podamos estabilizar un poco este virus. Te mandamos un beso muy grande. Muchas gracias a ustedes por verme, ¿eh? Gracias.